Muy buenos días, queridos alumnos y alumnas del Diplomado en Teología para Laicos de DICET 2016. En este curso que estamos desarrollando, Ecumenismo y Diálogo Interreligioso. Es para mí un gusto estar con todos ustedes el día de hoy a través de estas clases. Como ya se habrá comentado la delegada Rubí, me encuentro en estos momentos en la diócesis de Tacna y Moquegua. Fui invitado para poder dar unos talleres a agentes pastorales de la diócesis y profesores sobre el tema de migración, pastoral bíblica, migratoria, a invitación de Monseñor Marco Antonio Cortés Lara y en coordinación con el padre Camilo Manforte, escalabriniano, encargado de la pastoral migratoria aquí de la diócesis de Tacna, ¿no? Entonces estamos desarrollando unos talleres, motivo por el cual me es imposible poder estar con ustedes físicamente, pero gracias a el ingenio del hombre, a través de los medios modernos podemos compartir estas clases, esta clase con ustedes, ¿no? Vamos a empezar como siempre lo hacemos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estimados alumnos, entonces vamos a continuar con nuestro curso sobre ecumenismo y diálogo interreligioso que hemos comenzado ya hace 2 semanas. Esta es nuestra tercera clase. Siguiendo el orden del sílabus, nos corresponde, hemos tratado una primera clase sobre el contexto del fenómeno religioso, donde hemos analizado el hecho fenómeno religioso, sus componentes, sus características, las cosmovisiones de las religiones del mundo en general. Hemos visto el hecho religioso. Una segunda clase, la pasada, iglesia, comunidades cristianas y ecumenismo, y hemos también hablado un poco de las sectas, y esta clase, la tercera, que se titula El problema de la división cristiana. Antes de comenzar esta tercera clase, quería puntualizar algunos aspectos de la clase anterior cuando hablábamos de iglesias y comunidades cristianas, ¿no? La denominación que el Concilio Vaticano II y sus documentos van a ir empleando. ¿Qué es una iglesia? ¿Qué es una comunidad cristiana? Quería mencionar algunos acápites más para antes ya de empezar nuestra clase del día de hoy. Entonces, hay un documento de la Iglesia Católica, un documento importante, que es una declaración de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Se llama la declaración Dominus Iesus, o Señor Jesús, Dominus Iesus, Señor Jesús, sobre la unicidad y la universalidad salvífica de Jesucristo de la Iglesia. Es una declaración de la doctrina de la fe del año 2000. Esta declaración está firmada por el que fuese su prefecto o su encargado, el cardenal Ratzinger, Joseph Ratzinger, quien es el Papa Emérito Benedicto XVI. Esta declaración es sumamente importante, es una declaración que, digamos, puso los puntos sobre las sillas en ciertas cuestiones, digamos, en materia de doctrina que donde había mucha confusión en algunos sectores, ¿no? Entonces, esta declaración sale a puntualizar, digamos, habían errores en el ecumenismo, habían errores en el diálogo interreligioso, y esta declaración sale a puntualizar muchas cosas muy importantes. Entonces, en relación a nuestra última clase, cuando hablábamos de iglesia, comunidades cristianas, es importantísimo tocar por lo menos los números 16 al 17 de esta declaración, 2 números en los cuales se habla de este tema. Yo quería comenzar por allí, ¿no?
remarcando que en el número 17, y en el número 16 se habla de lo que estuvimos conversando, de que Jesucristo funda una iglesia, ¿no? Una sola iglesia, ¿no? Y se habla de ese deseo salvífico de Jesucristo y se habla de que la iglesia es su cuerpo y que continúa su misión. Y se habla de lo que conversábamos, de esta expresión de que esa única iglesia de Jesucristo subsiste en la iglesia católica, ¿no? Y en el numeral 17 podemos ver la diferencia que se señala en relación a lo que es iglesias y lo que es comunidades cristianas. Entonces, paso a dar una lectura a esta cosita, a esta declaración Dominus Iesus. Y dice así, numeral 17. Existe, por lo tanto, una única iglesia de Cristo que subsiste en la iglesia católica, gobernada por el sucesor de Pedro y por los obispos en comunión con él. Las iglesias que no están en perfecta comunión con la iglesia católica, pero se mantienen unidas a ella por medio de vínculos estrechísimos, como, ¿te acuerdas lo que dijimos en la clase anterior? La sucesión apostólica y la Eucaristía válidamente consagradas, son verdaderas iglesias particulares. Punto. Por eso también en estas iglesias, dice la declaración, está presente y operante la iglesia de Cristo. Si bien falte la plena comunión con la iglesia católica al rehusar la doctrina católica del primado. ¿Qué es la doctrina católica del primado? La doctrina católica del primado, en pocas palabras, plantea que el Papa, el obispo de Roma, es el sucesor de Pedro y que por tanto tiene la autoridad en doctrina, en magisterio, moral, disciplinaria también, sobre la iglesia, ¿no? Esa es la idea del primado. Entonces, esa doctrina católica del primado. Vuelvo a leer. Por eso también en estas iglesias está presente y operante la iglesia de Cristo. Si bien falta la plena comunión con la iglesia católica al rehusar la doctrina católica del primado, que por voluntad de Dios posee y ejercita objetivamente sobre toda la iglesia el obispo de Roma. Entonces vamos a ver aquí en este documento de la Congregación para la Doctrina en la Fe del año 2000, Dominus Iesus, en el numeral 17 se habla de lo que es una iglesia, ¿no? Una iglesia, dice, se mantiene unida a la Iglesia Católica a través de los lazos, tiene que tener sucesión apostólica y Eucaristía válidamente consagrada. Son verdaderas iglesias particulares. Por el contrario, dice el documento, sigue leyendo, las comunidades eclesiales que no han conservado el episcopado válido y la genuina e íntegra sustancia del misterio eucarístico, miren lo importante que señala aquí el documento Dominus Iesus, la genuina e íntegra sustancia del misterio eucarístico, ¿no? ¿Por qué señala esto? Porque nosotros, no sé si ustedes conocen, han visto, han escuchado, pero las iglesias, las llamadas iglesias evangélicas, que ahora estamos conociendo que son comunidades eclesiales evangélicas, ¿no? Las comunidades eclesiales evangélicas, muchas de ellas, algunas lo han dejado, pero la mayoría de ellas tienen un momento que le denominan Santa Cena, que también la Santa Cena es la Eucaristía, la celebración, la fracción del pan, ¿no? Y tienen esa Santa Cena, y ellos se reparten un pedazo de pan, toman un poco de vino, pero no creen en la transubstanciación, ¿no? No creen que está presente verdaderamente el cuerpo de Cristo, como Cristo mismo dijo, este es mi cuerpo, este no.
Ellos lo hacen a una manera de, como un acto simbólico, ¿no? De recordar, en fin. Entonces, por eso es importante lo que dice aquí el documento. Dice, por contrario, las comunidades eclesiales que no han conservado el episcopado válido y la genuina e íntegra sustancia del misterio eucarístico no son iglesias en sentido propio. Punto y coma. Sin embargo, dice, los bautizados en estas comunidades, por el bautismo, incorporados a Cristo, y por lo tanto están en una cierta comunión, si bien imperfecta, con la iglesia, vale decir, con la iglesia cristiana católica. En efecto, el bautismo en sí tiende al completo desarrollo de la vida, de la vida en Cristo mediante la íntegra profesión de fe, la Eucaristía y la plena comunión de la iglesia. Entonces vemos que, como en esa declaración, Dominus Jesus del año 2000, de la Congregación para la Doctrina de la Fe, firmada por el entonces cardenal Joseph Ratzinger, actual Benedicto XVI, Papa Emérito, ahí se especifica muy bien lo que es una iglesia y lo que es una comunidad eclesial, cuáles son sus características y sus diferencias, ¿no? Entonces, siguiendo en esta línea, ¿cuáles, eh, ¿cuáles son los elementos que las iglesias y las comunidades cristianas no católicas tienen en común con la iglesia católica? ¿Cuáles son los elementos que las iglesias y las comunidades cristianas no católicas tienen en común con la iglesia católica? Vamos a ver, vamos a ir respondiendo tomando los documentos del Concilio Vaticano II, que son normas seguras de fe, como siempre se los he venido repitiendo. Los miembros de estas iglesias y comunidades no católicas, por ejemplo, en el decreto sobre el ecumenismo, Unitatis Redintegratio, en el número 3, dice lo siguiente: justificados por el bautismo, ¿qué tenemos en común? Primero, dice el decreto, ¿qué tenemos en común? Justificados por y que ya lo dijo, lo acabamos de leer, la declaración Dominus Jesus, lo dice después del año 2000, pero aquí en el Vaticano, en la década del 60, va a decir, justificados por el bautismo, justificados en el bautismo por la fe, están incorporados a Cristo y por tanto, con todo derecho, se honran con el nombre de cristianos. Y los hijos de la Iglesia Católica los reconocen con razón como hermanos en el Señor. Unitatis Redintegratio. Entonces, las personas de las iglesias y las comunidades cristianas no católicas, ¿qué tenemos en común? Dice el decreto Unitatis Redintegratio número 3. En primer lugar, el bautismo. Entonces, por el bautismo dice, se honran, están incorporados a Cristo y se honran con el nombre de cristianos. Y la Iglesia Católica dice, los reconocen como hermanos en el Señor, ¿no? Hermanos en el Señor. Si bien es cierto, también se va a usar en los documentos de la Iglesia la terminología de hermanos separados, es cierto, pero también aquí es cierto también que el documento Unitatis Redintegratio, el número 3, dice hermanos en el Señor. A mí me gusta mucho esta afirmación. Entonces, en primer lugar, tenemos en común el bautismo, que es muy importante. En segundo lugar, también el mismo decreto, en el mismo numeral número 3, dice, de igual modo, tienen muchos elementos de santificación y de verdad. Elementos de santificación de verdad. Por ejemplo, la palabra de Dios escrita, número 1. La vida de la gracia, número 2. La fe, la esperanza y la caridad. Y otros dones del Espíritu Santo, dice el decreto Unitatis Redintegratio. ¿Qué tenemos en común? Aparte del bautismo, la palabra de Dios,
la vida de gracia, la fe, la esperanza, la caridad y otros muchos dones del Espíritu Santo. Eso es muy importante. Y también sigue aquí el decreto, va a decir que todos estos bienes provienen de Cristo y a Él conducen. Eso también es muy, muy importante. Y la Constitución Lumen Gentium, en el numeral 8, va a decir que esos elementos conducen hacia la unidad católica, ¿no? Conducen hacia la unidad católica. También el decreto sobre la Iglesia, el Lumen Gentium, o Luz de las Gentes, en el numeral 15 va a decir: la Iglesia se reconoce unida por muchas razones con quienes, estando bautizados, se honran con el nombre de cristianos, pero no profesan la fe en su totalidad o no guardan la unidad de comunión bajo el sucesor de Pedro. Pero la Iglesia reconoce, como dice aquí, se reconoce unida por diversas razones a los que están bautizados. Hay una cierta unidad, ¿no? A pesar, como dice también, que no guardan la unidad de comunión, la fe en su totalidad y la comunión bajo el sucesor de Pedro, o la doctrina del primado, como decíamos, ¿no? Y también se reconoce, ya lo dijimos en la clase anterior, ya solo hablamos, la cercanía muy estrecha con las iglesias ortodoxas, ¿no? Entonces también vamos a ir avanzando un poco más en estas preguntas y respuestas para cerrar esta parte ya de diferencias entre iglesias, comunidades, iglesias no católicas, ¿no? Entonces ya dijimos en la primera pregunta cuáles son los elementos que tenemos en común. Ya los dijimos. Ahora vamos a ver cuál es la diferencia entre las iglesias ortodoxas y las comunidades eclesiales no católicas, ¿no? Las iglesias ortodoxas, nacidas a partir del año 1054, dice el documento Unitatis Redintegratio número 15, tienen verdaderos sacramentos y sobre todo por la sucesión apostólica, el sacerdocio y la Eucaristía, con los que se unen a nosotros con un vínculo estrechísimo. Unitatis Redintegratio número 15. Por lo tanto, una cierta comunicación en las cosas sagradas, dadas las circunstancias oportunas y con la aprobación de la autoridad eclesiástica, no solo es posible, sino aconsejable, inclusive lo dice el decreto, ¿no? Número 14 de la Unitatis Redintegratio va a decir: merecen el título de iglesias particulares o locales y son llamadas iglesias hermanas de las iglesias particulares católicas, ¿no? Sin embargo, no están en plena comunión con la Iglesia Católica, en cuanto que no están en comunión con la cabeza visible de la única Iglesia Católica, que es el Papa, sucesor de Pedro, actualmente el Papa Francisco. Y ese es un elemento sumamente importante. En cuanto a las comunidades eclesiales no católicas, ¿no? Son sobre todo aquellas que han nacido de la Reforma del siglo XVI, no tienen la sucesión apostólica en el sacramento del orden y están privadas de un elemento constitutivo esencial de ser de la Iglesia, ¿no? No tienen la Eucaristía, por consiguiente. Por ese motivo no es posible la intercomunión eucarística con estas comunidades. O sea, no podemos comulgar, no es lo mismo. Ya lo dijimos, pero también dice Lumen Gentium número 8 que hay elementos de verdad y santificación en esas comunidades, ¿no? Entonces, ya dicho esto, aclarado me parece ya un poco más
estos puntos, quería a continuación indicar adelantar un poco algunas cosas sobre las definiciones oficiales de ecumenismo, ¿no? Lo vamos a ver en plenitud en la siguiente clase, en el origen, historia del movimiento ecuménico, pero vamos a ir entrando ya. Quiero dejar por lo menos algunos en estos minutos, en estos 10 minutitos, qué es el ecumenismo según la Iglesia Católica, ¿no? En el decreto Unitatis Reintegratio, en el número 4, va a decir lo siguiente: ¿qué es el ecumenismo según la doctrina católica? ¿Recuerdan lo que veíamos en la clase anterior en cuanto a la posición del video del pastor Pedro López, cuando él hablaba sobre lo que para él las comunidades eclesiales evangélicas, en este caso él como pentecostal consideraba que es el ecumenismo? Ahora vamos a plantear lo que la Iglesia Católica propone como ecumenismo, ¿no? En el documento Unitatis Reintegratio va a decir lo siguiente: por movimiento ecuménico se entiende el conjunto de actividades y de empresas que, conforme a las distintas necesidades de la Iglesia y a las circunstancias de los tiempos, se suscitan y se ordenan a favorecer la unidad de los cristianos. Voy a repetir de nuevo. Unitatis Reintegratio, número 4. Dice: por movimiento ecuménico se entiende el conjunto de actividades y de empresas que, conforme a las distintas necesidades de la Iglesia y a las circunstancias de los tiempos, se suscitan y se ordenan a favorecer la unidad de los cristianos. También va a decir, por ejemplo, cuáles son esos conjuntos de actividades y de empresas, ¿no? Sigue el documento, dice: tales son, en primer lugar, todos los intentos de eliminar palabras, juicios y actos que no sean conformes, según justicia y verdad, a la condición de los hermanos separados, ¿no? Y que por tanto puedan hacer más difíciles las mutuas relaciones con ellos. Entonces, en primer lugar, aquí hay una tarea muy importante para todos nosotros, ¿no? Eliminar palabras, juicios y actos que no sean conformes, según justicia y verdad, lo aclara el documento, a la condición de los hermanos separados. O sea, tenemos que conocerlos, tenemos que conocer cuál es su doctrina, cuál es su praxis. Tenemos que evitar prejuicios, juicios, palabras, actos. Eso es muy importante. El movimiento ecuménico dice, en primer lugar, nos propone esta tarea, ¿ok? Eso es muy importante que nos quede claro. Seguimos en este mismo número del Vaticano II, del Unitatis Reintegratio, documento sobre el ecumenismo, dice, en segundo lugar, entonces hablamos de un primer momento del esfuerzo ecuménico como un esfuerzo por eliminar palabras, juicios, dice. En segundo lugar, el diálogo, nos propone un diálogo, dice, el diálogo entablado, realizado, entre peritos y técnicos, en reuniones de cristianos de las diversas iglesias o comunidades, como ya lo hemos explicado, y celebradas en espíritu religioso. En este diálogo, aquí el Vaticano, el documento especifica qué es este diálogo. Dice, en este diálogo expone cada uno, por su parte, con toda profundidad la doctrina de su comunión, presentando claramente los caracteres de la misma. Por medio de este diálogo, todos adquieren, miren qué bonito, todos adquieren un conocimiento más auténtico y un aprecio más justo de la doctrina y de la vida de cada comunión. Entonces es muy importante. Un primer momento, dice el movimiento ecuménico, hay una primera empresa, una primera tarea, eliminar palabras, juicios y actos que no sean conforme según justicia y verdad a la condición de los hermanos separados, ¿no? En segundo lugar, propone un diálogo entre peritos, técnicos, teólogos, especialistas, en los cuales se comparta la fe y cada uno conoce más al otro y lo aprecia
mucho más, dice el concilio. Disculpen. En tercer lugar, dice, seguimos leyendo el decreto Unitatis Redintegratio número 4. En tercer lugar, las diversas comuniones consiguen una más amplia colaboración en todas las obligaciones exigidas por toda conciencia cristiana en orden al bien común en orden al bien común. Eso es muy importante. Entonces, aquí nos propone una colaboración en acciones concretas en orden al bien común. En temas morales, en temas que justifiquen una acción conjunta, por ejemplo, el tema que Francisco ha puesto ha puesto de realce, de relieve en estos últimos tiempos, que es a través de su documento de la encíclica Laudato Si, el tema de la ecología, por ejemplo. Ese sería un punto en el cual, como dice el documento, el orden al bien común, ¿no? Una amplia colaboración en orden al bien común, por ejemplo, en el orden del cuidado del medio ambiente, la casa común, ¿no? Sería un cuarto elemento. Es un ejemplo, ¿no? Puede haber otro, denunciar la corrupción, por ejemplo, la corrupción de los países. Podemos unirnos a denunciar la corrupción, una jornada de valores morales. ¿Okay? Entonces, ese es en tercer lugar. Y dice, y en cuanto sea posible, número 4, en punto 4, en cuanto sea posible, participan de la oración unánime. Entonces, también otra tarea importante, otro componente de este movimiento ecuménico es la participación en la oración común, ¿no? Tener momentos de oración comunes. Después hablaremos ya sobre ese momento de oración. Hay excesos en muchos lugares en estos momentos en reuniones de oración. Pero bueno, vamos a entrar en eso después. Y finalmente dice, todos finalmente examinan su fidelidad a la voluntad de Cristo con relación a la Iglesia y como es debido, emprenden animosos la obra de renovación y de reforma. Miren todo lo que hemos podido aprender y conversar solamente en un pequeño párrafo de este rico documento del Concilio Vaticano II. Y miren lo que dice aquí. Todo esto, todas estas acciones, realizado prudente y pacientemente por los fieles de la Iglesia Católica bajo la vigilancia de los pastores. Esto es muy importante. Esto es muy importante. En el diálogo ecuménico aquí está bien claro. En estas empresas ecuménicas siempre tiene que darse, aunque a veces hay laicos que no les agrada mucho la idea, tienen que reflexionar, siempre tiene que darse bajo, como dice aquí en el documento, la vigilancia de los pastores, ¿no? Hay muchos ejemplos de excesos cuando no ha habido esta vigilancia de los pastores. Entonces es sabiamente recomendable. Bueno, seguimos. Todo esto realizado prudentemente por los fieles de la Iglesia Católica bajo la vigilancia de los pastores conduce al bien de la equidad y de la verdad, de la concordia, de la colaboración, del amor fraterno y de la unión, para que poco a poco por esta vía todos los cristianos se congreguen en una única celebración de la Eucaristía. Y sí, bueno, sigue leyendo, ustedes pueden seguir leyendo el numeral, y, que es bastante, un poquito más extenso, y quisiera puntualizar también aquí, para finalizar esta primera sesión, esta primera parte de esta sesión, que el documento Unitatis Redintegratio en el numeral 7 habla de un elemento sumamente importante, que es la conversión del corazón en este movimiento ecuménico, en esta propuesta del movimiento ecuménico de la Iglesia Católica. Dice, el verdadero ecumenismo no puede darse sin la conversión interior. En efecto, los deseos de la unidad surgen y maduran de la renovación del alma, de la abnegación de sí mismo y de la efusión generosa de la caridad. Por eso tenemos que implorar del Espíritu Santo la gracia de la abnegación sincera, de la humildad y de la mansedumbre en nuestros servicios y de la fraterna generosidad del alma para con los demás. Y aquí hay una cita de Efesios 4:1-3 del apóstol, donde habla ser mansos, humildes, soportándose unos a otros. Efesios 4:1-3, ¿no?
Entonces es muy importante que, dice aquí, recuerden todos los fieles que tanto mejor promoverán y realizarán la unión de los cristianos, cuanto más se esfuercen. Esto es sumamente importante en el diálogo ecuménico, en el movimiento ecuménico. Lo voy a volver a repetir. Conversión del corazón, numeral 7, Unitate Reintegratio, dice: recuerden todos los fieles, ustedes y yo, que tanto mejor promoverán y realizarán la unión de los cristianos, cuanto más se esfuercen en llevar una vida más pura según el Evangelio. Esto es vivir la caridad. Porque cuanto más se una en estrecha comunión con el Padre, con el Verbo, con el Espíritu, tanto más íntima y fácilmente podrán acrecentar la mutua hermandad. Miren qué hermoso. Con este hermoso texto numeral 7, cierro esta primera parte de la sesión del día de hoy.